había una interacción que me gusta, pero bueno, ya veis destacar ahí su pensamiento al respecto. Pues qué bien, qué bien, qué bien. Gracias por lo del reloj, es que justo no tenía... Nada, no te preocupes, ya lo tienes aquí. Ah, sí, Sí, vale. sí. Perfecto. Claro que tú sabes que donde tú vayas voy yo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Previsto que le vamos a hacer alguna pregunta antes de empezar el marco de la...? Por supuesto. Vamos ahí. Vale. Hola, qué guapa. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a el primer encuentro universitario de la Asociación de la Prensa. ¿Se me escucha? Hola, hola. Bueno, pues como decía, el primer encuentro de la asociación y el encuentro más multitudinario, como estáis viendo, han venido más de 300 personas, así que estamos muy agradecidos de que todos hayáis podido venir y a todos los que nos estéis escuchando también en YouTube. Encantados de que podáis hoy estar aquí y sobre todo agradecer a la ponente que tenemos hoy como protagonista, a la ex portavoz de Vox en el Congreso, ex candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y fundadora y presidenta de Caminando Juntos. Muchas gracias por estar aquí, Macarena Lona. Bien, bueno, antes que nada queríamos explicar un poco el título de este evento, como he decidido llamarlo, Desentrañando la Política Española. Y tiene una razón, y es porque queremos que hoy Macarena, o bien sea con machete o con bisturí, pues vaya extrañando un poco los órganos vitales de este cuerpo político español y pueda también ponernos sobre expositor pues todos aquellos tumores, vísceras y todo lo que hayas podido ver adentro de la política española. Y bueno, siendo también de rabiosa actualidad lo que estábamos viendo de la historia de Foucault, de Fayet, de la historia de Foucault, y de todas esas excentricidades que están dando en la política y en el Congreso de los Diputados, la primera pregunta que te queríamos hacer era ¿qué situación surrealista has visto en todos esos años que has estado de diputada en el Congreso? Bueno, en primer lugar, Manuel, permíteme que comience agradeciendo a la Asociación de Prensa de la Universidad Carlos III la oportunidad de estar hoy aquí. Por supuesto, agradeceros a todas las personas, alumnos en su mayor parte, que habéis decidido asistir. Lamento mucho estar un poco de espaldas, intentaré ir girándome para poder veros a todos. Agradecer también a las personas que nos están siguiendo en directo por streaming. Y deciros que para mí es muy importante el poder estar hoy aquí tomando la palabra y lamentar que haya tenido que ser gracias a la siempre loable labor de los servicios de seguridad, tanto los propios de la Universidad Carlos III como del dispositivo policial que hoy se ha organizado en torno a este aula magna para que nosotros ni yo tuviésemos ningún problema de seguridad. Disculpad porque había un problema con el audio, me dicen que continúa. Sí, continúa. Quiero hacer una petición porque he visto que algunos de los alumnos que habéis accedido aquí al aula magna lleváis unas camisetas reivindicativas. Tenéis derecho a levantar la voz. Estáis en la edad de levantar la voz, como yo tengo derecho hoy de tomar aquí la palabra. Lo único que os pido es que en esa reivindicación a la que tenéis derecho, no pasemos nunca de las palabras a las agresiones.
Yo solamente os pido, y ni siquiera lo hago por mí, lo hago porque soy madre de un niño de casi 4 años, que en ningún momento esa reivindicación que vosotros tenéis derecho a hacer suponga que mi vida o mi integridad física se ponga en riesgo, por supuesto tampoco la de los asistentes. Y hoy tenéis la oportunidad de tener delante a una persona a la que no conocéis, a la que seguramente no compartís muchas de sus actuaciones como personaje público, pero hoy lo que tenemos es una gran oportunidad de poder debatir. Y como jóvenes que sois la esperanza de este país, creedme, hoy no hay nada más revolucionario que el debatir. Mucho cuidado, también os lo quiero advertir con carácter previo, porque me habéis conocido en distintas posiciones en política, pero sin lugar a dudas de lo que más orgullosa me siento es de la profesión que ejerzo, que no está en la política. Yo soy abogado del Estado, una oposición a la que me dediqué durante 5 años en mi vida, y al cuerpo al que accedí como servidora pública después de 9 meses de exámenes. Es una posición en la que actualmente me encuentro en activo. Yo ahora mismo soy abogado del Estado en activo en la Audiencia Nacional, aquí en Madrid, es la plaza que tenía antes de entrar en política, y por tanto os tengo que advertir con carácter previo que no tanto por una cuestión legal, sino por ética pública, soy extraordinariamente cuidadosa en mis manifestaciones públicas. Porque hoy he visto un escudo que necesariamente tiene que estar dotado de la neutralidad política que yo siempre he exigido de los representantes públicos y que desde luego he combatido en los tribunales de justicia, singularmente cuando serví como abogado del Estado jefe durante 5 años en el País Vasco, en el norte. Ese es el fuego en el que yo me he forjado. Pero sabiendo ahora, como sabemos todos, que tengo que caminar sobre un campo de minas, intentaré también que esta conferencia os resulte interesante. A la pregunta de nuestro presidente. Una de las situaciones más extravagantes que haya podido vivir como diputada nacional en el Congreso. Sin lugar a dudas, irme a la cárcel a conocer al comisario Villarejo. O sea, no te pido que me lo superes, igual. Dentro de la labor de los diputados, tanto nacionales como autonómicos, está el formar parte de uno de los órganos más inútiles que puede existir en la actividad parlamentaria, las comisiones de investigación. Así te escucho mejor. Es una actividad inútil para los diputados, no solamente por la falta de preparación de la mayor parte de ellos para llevar a cabo interrogatorios, sino porque en la mayor parte de los casos de lo que se trata es de investigar hechos delictivos, hechos que son materia penal. Y en no pocos casos se trata de comisiones de investigación parlamentarias que van en paralelo a procesos penales que se siguen ante los tribunales de justicia, que son los únicos a los que les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme al principio de exclusividad jurisdiccional que impone nuestra Constitución española. Pero ¿qué pasa? Tenéis que entenderlo. Sus señorías tienen a su disposición un instrumento cojonudo para montar un circo. Y de esto va la política, en buena parte. De circos y mensajes cortos, zascas, que quepan en un vídeo para redes sociales, que calienten cada vez más al respectivo público. La cuestión es que, como portavoz en esa comisión de Vox, no estábamos conformes con la constitución de la comisión de investigación sobre el caso que se conoce como Kitchen, no sé si estáis familiarizados, la presunta utilización de fondos públicos ilegales y agentes policiales al servicio de fines ilícitos para investigar actuaciones relacionadas con el Partido Popular. Esto es lo que se está investigando en la Audiencia Nacional y es la comisión de investigación que finalmente se creó en el Congreso. Comisión Kitchen. Nosotros nos opusimos, tomé la palabra en el Pleno del Congreso de los Diputados diciendo esto mismo que os estoy diciendo. Esto es una inutilidad y una pérdida de tiempo, entre otras cosas, porque ustedes no tienen ni puta idea de interrogar en la mayor parte de los casos y, en segundo lugar, porque al existir un proceso penal en paralelo ante la Audiencia Nacional, la mayor parte de los
comparecientes a los que vamos a traer a la comisión, lo más lógico es que se acojan a su derecho constitucional a no declarar o no declarar contra sí mismo, porque es el derecho que les asiste, como así fue. La cuestión es que el rodillo parlamentario, por un circo político, aprueba la creación de la Comisión Kitchen. Y allá que vamos. Primer trámite. Cada grupo tenía que presentar la relación de comparecientes que, en teoría, por su relación con los hechos, pueden arrojar luz para llegar a unas conclusiones. Mirad, no sé si sabéis más o menos sobre el caso Kitchen, pero por poquito que sepáis, seguro que todos tenéis en mente que hay un actor principal, el comisario Villarejo. La cuestión es que, para mi sorpresa, por supuesto, entre la petición de comparecientes que yo registré estaba el primero, el señor Villarejo, que es un comisario del Cuerpo Nacional de Policía, que presuntamente pues, fue utilizado por gobiernos de todo signo durante 30 años para actuaciones en el seno del Ministerio del Interior que no tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos. La cuestión es que la mesa de esa comisión, en la mayoría del rodillo parlamentario, me bloquean la comparecencia del señor Villarejo. A mí hay que conocerme. Cuando yo vi la cacicada que se estaba cometiendo y que no traían al actor principal a la Comisión Kitchen, comparecí ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados y advertí: si no permiten que el principal testigo venga a esta comisión, lo que vamos a hacer es acudir a la prisión para recibir su testimonio en la cárcel. Yo creo que no se lo creyeron. La cara que tuvo que poner el abogado del señor Villarejo, mi querido Antonio Granaíno, cuando recibió a puerta fría un email, con mi mail oficial, con mi pie de firma oficial, a su correo electrónico que localicé en Google, diciéndole: señor Antonio, que soy la secretaria general y portavoz de Vox en el Congreso, que me gustaría conocer y entrevistar a su cliente porque han vetado su presencia en la comisión. Bueno, la cuestión es que me llamó inmediatamente y el señor Villarejo accedió a que nos viéramos. Y allí fui, no sin pocas dificultades. El ministro del Interior, en una decisión inédita en democracia, acordó que se grabase nuestra conversación. No se me permitió que tuviésemos esa entrevista en la sala de autoridades, que es donde habitualmente se debería haber celebrado. En Estemera es donde tuvimos el encuentro. No sé si estáis más o menos familiarizados, pero por alguna película habréis visto la típica ventanita de cristal, ¿no? Con el interno a un lado, con la visita al otro, las manitas sobre el cristal, el teléfono. Pues esto fue, y una silla incómoda de plástico, que es lo que me dejaron. No, bueno, os tengo que ser cuidadosa con lo que os cuente, pero algún detalle os voy a dar. La cara que a mí se me queda, porque nadie me advirtió, cuando de repente los funcionarios de prisiones, mis queridos funcionarios, traen al señor Villarejo y me lo veo entrar con su chándal, pero con un parche negro, con un aspecto deplorable, yo me quedé muerta. Y lo siguiente que me dice es que han intentado matarle. Bueno, estuvimos hablando durante cerca de 2 horas. Os puedo decir que ni siquiera nos dio tiempo a entrar en el detalle del caso Kitchen, por toda la información que me facilitó. Dejarme que me quede de manera reservada gran parte de esa conversación. 2 cosas me dijo. Las cloacas no generamos mierda, la limpiamos. Y lo segundo que me dijo fue: voy a caer al vacío, voy a tirarme al vacío, pero caerán conmigo. También me dijo otra cosa: Olona, ¿qué pelotas tienes? Porque aquí han venido representantes de todos los partidos políticos, pero ninguno lo ha contado. Eres la primera representante política que viene con luz y con taquígrafo. De hecho, creo que eran como 20 medios de comunicación los que estaban esperándonos a la salida de la cárcel de Extremera cuando concluyó nuestro encuentro. Y el señor Villarejo, por haceroslo corto, acabó compareciendo en la Comisión Kitchen.
porque después de ese encuentro volví a comparecer ante los medios en el Congreso y dije que iba a seguir entrevistándole y aportando ante la ciudadanía y en esa comisión el resultado del interrogatorio. Interrogatorio que yo sí sé hacer como abogado del Estado, no sé hacer millones de cosas, pero eso sí que es lo mío. La cuestión es que el señor Villarejo acabó compareciendo en el Congreso y él mismo dijo algo que me hizo mucha gracia. Dijo en la comisión Kitchen: a mí se me apareció la Macarena, porque fue llegar Macarena a prisión y a los 10 días me pusieron en libertad. Y esto es así. El señor Villarejo, a quien se le han aplicado medidas penitenciarias más duras que a los terroristas de ETA, quedaban todavía meses para que concluyese el periodo máximo de prisión provisional preventiva que podía estar. Después de mi primer encuentro, porque no pudimos tener más, a los 10 días fue liberado. Macarena, sí, espera, perdonad. Bien, dejamos por ahora este tema de las placas del Estado, que según lo que nos has hecho ver, es comprobada su existencia. Y pasaremos ahora a hablar sobre tu paso por Vox. Y quería ser un poco directo en esto, sobre todo preguntándote por lo que pasó después de las elecciones en Andalucía, y si pudieras añadir algo más a lo que todos sabemos que pasó después de las elecciones andaluzas, y si pudieras contarnos un poco más sobre tu malestar en Vox, desde cuándo había malestar de Macarena en Vox, y si crees que esto era inevitable, y desde qué punto creíste que era realmente inevitable este suceso. Bueno, muchas preguntas. Lo primero que quiero decir, Manuel, es que se equivocan quienes dicen que yo he traicionado mis principios desde que no estoy en Vox, o que he cambiado. Bueno, en realidad, claro que he cambiado. No soy la misma Macarena de marzo de 2019, cuando entré en Vox como diputada nacional. Tampoco soy la misma Macarena que en julio de 2022, cuando abandoné Vox. Y a la vez soy esas dos Macarenas y muchísimas otras más. Pero la vida es evidente en este camino que todos recorremos, que es genuino, íntimo, propio y particular y maravilloso, con sus luces y con sus sombras. Nos va cincelando a base de experiencias, singularmente las que son más duras, porque somos lo que superamos. Así que no soy esas Macarenas y a la vez soy todas ellas, como lo sois cualquiera de vosotros. Si yo ahora os preguntara si sois los mismos que hace un año, o sois fruto de las experiencias que habéis vivido, especialmente cuando esas experiencias son complicadas y os obliga a tener que enfrentaros a ellas. Se equivoca también quien piensa que yo reniego de mi paso por Vox. Yo a Vox, a sus bases, a sus simpatizantes, afiliados, cargos intermedios, los sigo considerando parte de mi familia. Y nunca he dejado de hacerlo. Y por encima de todo, yo siempre agradeceré la oportunidad que Vox me dio de levantar la voz en nombre de los españoles, de todos ellos, para defender en el Congreso de los Diputados lo que he considerado justo. Cuando yo me marcho de Vox es cuando veo una ventana de oportunidad. Un golpe de salud, por desgracia, la peor ventana de oportunidad posible, pero esto es como sois bastante más jovencitos, la mayoría de vosotros, pero seguro que ya habéis tenido alguna experiencia sentimental que no todas os gusta recordar. Bueno, cuando dejas a una pareja o cuando te dejan, no sabes por qué es ese día precisamente. Normalmente es fruto de un proceso de decadencia. Y de repente un día, ese día, pasa algo que es lo que precipita todo. En mi caso, la salida de un partido y un proyecto por el que yo lo di todo 24/7 durante los 3 años anteriores. En el caso de las parejas, se corta con esa relación sentimental. Y nunca es fácil, porque siempre hay un sentimiento de fracaso. Yo dejé Vox cuando tuve muy claro que había perdido toda capacidad
para poner mi impronta en ese proyecto. Cuando tuve muy claro que la deriva de Vox había dejado de representarme ideológica y empresarialmente, pero sobre todo cuando tuve muy claro que habían hecho de mí una estafa. Algo que no era a los ojos evidente, porque todavía tendrían que pasar meses para que el público general pudiera verlo, pero que yo en ese momento, con la información que tenía, ya lo tenía muy claro. Hay una canción del maestro Sabina, espero que lo conozcáis, chicos y chicas, que es muy significativa, ¿no? Y que para mí podría ser una buena banda sonora de lo que ocurrió. Se llama Conductores Suicidas y viene a decir algo así como: has permitido que te lleven a un callejón sin salida, tú, el más dotado de los conductores suicidas. Pues resume muy bien lo que ocurrió. A partir de ahí me marché, como lo ha hecho hace escasos meses Iván Espinosa, en un elegante silencio, en un comunicado elegante y guardando absoluto silencio durante los 2 siguientes meses. ¿Qué hace que una persona que permanece en silencio y cuyas únicas declaraciones son mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cualquier cuestión interna de Vox? ¿Qué hace que una persona que mantiene esa posición durante 2 meses, a los 5 meses acabe sentada en el plató de Jordi Évole? Que os puedo asegurar que para ninguno de los dos fue sencillo. Él es un profesional de la comunicación, yo era una mujer en ese momento en situación de riesgo, amenaza y necesidad. Y mutuamente nos utilizamos. ¿Por quién te sentías amenazada? ¿Te sentías amenazada por Vox, por el partido en sí? ¿Te sentías amenazada por sus dirigentes o por lo que estaban haciendo en las sombras? Porque claro, también de lo que comentabas me surgen muchas dudas sobre, por ejemplo, ¿qué defiende ahora Vox de lo que ahora tú te puedas desembarcar? O sea, ¿por qué ahora mismo no votarías a Vox o ahora mismo no defenderías a Vox? ¿Qué hay en Vox que te hace ideológicamente, por ejemplo? Y luego empresarialmente también es interesante, pero ideológicamente. Bueno, me sumo a las voces que después, singularmente de la última purga que se ha producido en las listas a las últimas elecciones generales, han denunciado cómo quienes hoy controlan Vox, que son quienes yo vi que controlaban Vox cuando me marché hace un año, en mi caso lo único es que yo lo vi primero, han conseguido convertir a Vox en la caricatura que injustamente se hacía de nosotros. Porque, mirad, yo os he comentado al inicio que he tenido el honor de servir como abogado del Estado Jefe en el País Vasco, ¿no? Un territorio muy complicado, no solamente porque, aunque yo llegué después de la declaración de fin de la lucha armada por parte de la organización terrorista ETA, yo llegué después de noviembre de 2011, justo unas semanas después, es decir, la situación era distinta, mi batalla fue la del relato, todavía era y es muy complicado vivir en determinadas partes de España si además de vasco te sientes español y te atreves a decirlo públicamente. ¿Por qué os cuento esto? O sea, a mí facha me lo han dicho muchas veces en mi vida profesional, muchas, por defender con la ley en la mano, porque soy una mujer de ley y orden, cojones, el Estado de Derecho. Me han llamado facha por conseguir por primera vez en la historia judicial de España que se impusiese una multa personal a un alcalde en el norte por negarse a cumplir la ley que establece que la bandera de España tiene que ondear el lugar preferente de la fachada de la casa consistorial. Yo no juzgo las leyes, las aprueban nuestros legisladores, pero si son ley vigente, es precisamente la igualdad ante la ley lo que nos permite ser libres como sociedad. Entonces, con eso quiero deciros, cuando a mí me llamaban facha en el norte por defender el Estado de Derecho, es que yo miraba para atrás. ¿A quién se está refiriendo? Porque soy una mujer, aunque soy más mayor que la mayor parte de vosotros, soy nacida en democracia, en el año 1979. O sea, a mí nadie me puede decir que yo tengo añoranza de tiempos pasados, porque es que ni los conozco, que yo nací después de la Constitución de 1978. Pero además que soy una mujer profundamente demócrata, defensora de los derechos humanos y libertades, que impuso una corriente interna dentro
Vox acorde con esta postura defensora de la libertad. Llego al Congreso de los Diputados y me llaman nazi, y me llaman facha. Y yo no perdía el tiempo en defenderme, porque es que ni siquiera me sentía aludida. Nuevamente tenía que mirar hacia atrás. ¿A qué se refieren a mí? El problema es que en esa deriva de Vox, que primero seguramente me lo escuchasteis decir a mí en esa entrevista con Évole, pero luego se lo habéis escuchado en muchas otras voces públicas, como la presidenta Díaz Ayuso, como otros cargos del partido, especialmente después de la última purga. Se ha impuesto un ala que a mí no me representa, porque me pedías ejemplos concretos. Vamos a ejemplos concretos. Yo considero, y seguramente es la primera vez que me conocisteis, que la violencia no tiene género. Porque afirmar que la violencia tiene género significa criminalizar al 50% de la población por razón de su sexo, a los hombres. Permitidme que me explique. Cuando el hombre mata a una mujer, no la mata porque es mujer. Ni siempre la mata por machismo, que existe. Es cierto que en ocasiones el hombre mata a esa mujer por machismo, pero no lo hace porque sea mujer, lo hace porque la considera su mujer, en un concepto perverso y machista de pertenencia. Se ha impuesto una legislación en España desde el año 2004 que no nos permite conocer las causas que se esconden detrás de los asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, que no siempre tienen que ver con el machismo. Hay ocasiones en que el hombre ha matado a su mujer por otras causas, por un trastorno psicológico, por alcoholismo, por drogadicción. Y sin embargo la ley te dice desde el año 2004 que todo asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja tiene que ser considerado violencia de género. Esto es lo que me habéis escuchado defender en el Congreso y lo que me veis defender en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Que nadie me meta en el saco, en la caverna de los negacionistas de la violencia machista, porque ni pa' Dios. La violencia machista existe. Es una lacra, que afortunadamente es algo mucho más residual en España de lo que ha sido en etapas pasadas, pero que por supuesto que sigue existiendo. Pero Magdalena, perdona que te interrumpa una cosa. Entonces, estás diciendo que una de las discrepancias que tienes con Vox ahora mismo es que no creen que exista la violencia machista, por ejemplo. Absolutamente. De hecho, la única ocasión que hemos escuchado a Santiago Abascal hablar de violencia machista fue en la pasada campaña de las últimas elecciones generales, como consecuencia de la presión social y mediática, en la que me incluyo, porque se lo pedí públicamente. Di violencia machista. Es la única ocasión en la que le hemos escuchado mencionar la palabra violencia machista. No sé qué posición será la que mantenga en la actualidad sin esa presión. Pero hay que dejarlo muy claro, porque el problema de los discursos de brocha gorda, y ocurre con el ámbito de la violencia machista, y por supuesto también ocurre en materia de cuestión migratoria. El problema de dar discursos de brocha gorda que permiten manipular muy fácilmente a la población, porque te golpean directamente en el estómago, y tu estómago, como ciudadano de la calle, está sufriendo, especialmente si vives en los barrios más humildes. El problema de esos discursos de brocha gorda es que detrás de esos discursos se esconden movimientos que son verdaderamente complicados, que son la verdadera extrema derecha y la verdadera extrema izquierda, que por supuesto existen, y que son movimientos antidemocráticos, peligrosísimos. Pero cuando llamas a todo fascista,
y extrema derecha, lo que estás haciendo es esconder a quienes verdaderamente constituyen una amenaza para nuestra sociedad. Y entrando en un tema que has mencionado, la cuestión de las alas que hay en Vox, el ala más liberal que se habla y el ala más conservadora, más tradicionalista, más incluso falangista, comentan muchos analistas políticos. En ese caso, ¿crees que existen esas alas? ¿Ha imperado el ala representada, o dicen representada por Jorge Buxadé? ¿Crees que hay esa asistencia y sobre todo, hablando esas alas que son políticas y que son justificadas, que pueden estar justificadas políticamente, también hay unas almas que también mucho más intempestivas que se sitúan también detrás de Vox, o dicen que están situadas detrás de Vox, como el Yunque, que son organizaciones que claro, entramos en un espectro mucho más conspiranoico, pero quería saber tu opinión sobre si crees que primero existen esas alas, que eso, como digo, que pueden estar justificadas políticamente, cada uno pensamos lo que queremos pensar, y después, ya entrando en un tema mucho más complicado, ¿crees en la existencia de una mano detrás, como podría ser la de los ultraconservadores de la ultraconservadora organización del Yunque? Bueno, que conste que yo era consciente que no venía a dar una conferencia que fuese a ser una conferencia masaje y que, por supuesto, el presidente de la asociación iba a hacer, sin ningún tipo de censura, preguntas que no iban a ser sencillas de tolerar. Y lo estoy viendo. Y me has dejado una pequeña introducción, jodido. Vamos a ver. Lo primero que quiero deciros es que la deriva de Vox, de la que os he hablado, y que hizo que yo me marchara para no traicionar mis principios, porque es que tendría que haber empezado por aquí. Vosotros sois la esperanza en España, como lo es mi niño. Seguramente algunos de los aquí presentes, si estáis aquí, es porque tenéis inquietudes políticas. Algunos os conozco personalmente y espero que logréis ocupar puestos de responsabilidad porque será bueno para los españoles. El mejor consejo que os puedo dar, creedme, no soy una mujer de ir dando lecciones, pero sí escuchadme con atención porque es lo que deberíais quedaros con este mensaje al salir de aquí. Si tenéis inquietud política, aunque no la tengáis, si alguna vez recibís una oferta de entrar en política, por favor, garantizar vuestros garbanzos fuera de la política. Labraros vuestro futuro profesional fuera de la política. Y una vez hayáis alcanzado esa conquista profesional, me da igual que sea en el sector privado o en el sector público, como es mi caso, como abogado del Estado, entonces plantearos servir a los ciudadanos desde la política, porque es algo maravilloso, maravilloso. Es un auténtico privilegio. Servir es un honor. Y servir desde la política, entendiéndola como una actividad a la que vas para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, es algo extraordinario. Pero solo aquel que tiene sus garbanzos fuera de la política y que tiene la luz pagada fuera de la política es capaz de mantener sus principios cuando el partido, cuando el sistema te pone en una posición en la que te hace elegir entre tus principios o la poltrona pública. Macarena, una cosa que es que voy a aprovechar lo que vas a decir muy bien, porque antes de entrar en lo de las almas, yo creo que el comentario que has hecho ahora mismo es muy necesario y estoy totalmente, y me adscribo a tu comentario porque creo que es muy importante que los políticos del futuro lo tengan muy en cuenta, pero quería utilizar ese comentario que acabas de realizar para, no quiero personificarlo, pero ¿crees que, no voy a decir nombres, en Vox existen ciertos dirigentes actualmente que no tienen vida fuera de la política y que siguen o perduran artificialmente porque han visto que fuera de ella no pueden ganarse esos garbanzos que mencionabas? Y evito decir nombres, pero ahí lo dejo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De hecho, tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo soy una persona, no sé si a alguno de los presentes le ocurrirá como a mí, que nunca he sido cautiva de un partido político o de unas siglas. He votado en cada momento, desde que he podido hacerlo, desde que alcancé la mayoría de edad, al partido que con su candidato al frente me ha inspirado mayor confianza. He votado al Partido Popular, he votado a Ciudadanos, he votado al Partido Socialista
Y el primer mitin al que yo asistí fue el mío, cuando decidí dar un paso al frente para servir a los españoles como política. Lo hice en marzo de 2019. A mí me contacta Iván Espinosa de los Monteros por LinkedIn. Me lo había abierto 2 meses antes porque soy un dinosaurio tecnológico. Y 2 días antes de cerrarse el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones generales de abril de 2019, me entra un mensaje en LinkedIn de Iván Espinosa diciendo que tiene que verme con urgencia. ¿Qué me llevó a mí a decir sí quiero a Vox cuando yo había rechazado otras ofertas de entrar en política con anterioridad? Que era la antítesis de partido político. Yo les creí cuando a mí me dijeron que Vox era un movimiento social y patriótico, que era un simple instrumento que ojalá desapareciese algún día cuando dejase de ser útil. Me mintieron. Y como yo tenía la luz apagada fuera de la política, cuando tuve muy claro que ya no podía hacer nada para cambiar la deriva de Vox, decidí marcharme para no convertirme en una estafa para los españoles, porque mi profesión no es la política, aunque haya sido un privilegio poder servir desde ella. Y tiene mucho que ver con lo que está comentando Manuel. El negocio que se ha montado en torno a Vox es el plan de pensiones, que va a garantizar que quienes llevan en política toda la vida dentro de Vox, cuando dejen de estarlo, tengan un sustento, una forma de vida. Pero esto estamos ejemplarizando en Vox. Por desgracia, es algo que no ocurre solo en Vox. Lo que yo condeno es que quien se suponía que venía a hacer algo distinto, al final haya acabado convirtiéndose en parte del sistema y adoptando todas y cada una de las tachas que tiene la vieja política. Pero igualmente ha ocurrido con otros movimientos como Podemos. ¿Os acordáis de vamos a asaltar los cielos? Somos el pueblo contra la casta. Hoy solo escuchamos peleas por poltronas públicas y navajazos a diestro y siniestro. Como sociedad española, como ciudadana, yo no me resigno a que no nos gobiernen los mejores. Y para mí la ejemplaridad pública es algo que he practicado desde el día que me convertí en abogado del Estado y, por supuesto, desde el Congreso. Si yo condeno enérgicamente que una persona condenada por violencia machista puede ir en listas y ser candidato a la presidencia de la Generalidad Valenciana, de la Generalitat, como ha ocurrido, aunque ahora lo han desplazado al Congreso de los Diputados, a ese candidato que ha resultado elegido, condenado por violencia machista. Es porque condeno que no nos gobiernen los mejores, los que tienen que ser la espalda en la que nos miremos, porque deciden nuestras vidas, porque nos gobiernan. Y esta es la diferencia entre la ejemplaridad pública y la legalidad. Porque a mí se me ha respondido: no tienes razón en lo que estás diciendo, porque ha cumplido su condena y ha cumplido el periodo de inhabilitación y tiene derecho a presentarse en listas. Claro, es que si no hablaríamos de otra cosa. Es que presentarte como candidato cuando has cumplido tu periodo de inhabilitación y de condena es cumplir la ley. No llevar en listas a un condenado por violencia machista es ser ejemplar, es la ejemplaridad pública que nos merecemos como sociedad. Es que hemos tenido en listas a las últimas elecciones a 8 etarras condenados por delitos de sangre y a 44 condenados etarras por pertenencia al entorno etarra. Esto no va de siglas políticas. La regeneración democrática tendría que ser algo transversal, que por ejemplo es lo que, como os he comentado, hizo que yo en un momento determinado votara a Ciudadanos, porque como esa nueva política que surgió, la lucha contra la corrupción, que es lo que a mí me ha caracterizado en mi vida profesional y que mantengo en la actualidad, por eso conmigo no se pueden hacer ciertas prácticas políticas, sobre todo si son delictivas, conmigo se equivocan de cojones, es lo que ha hecho que a muchos nos hayan defraudado. Todas y cada una de las formaciones políticas que han surgido en teoría para combatir la vieja política y que sin embargo al final han demostrado que son más de lo mismo. Y esto
eso, y ya concluyo, dejando muy claro que creo que de los principales males que tenemos en la política española desde nuestra democracia es dejar al bipartidismo en una habitación oscura. El bipartidismo necesita un foco de luz, y eso solo se consigue existiendo otro partido político que esté presente, me da igual, es un escaño, 2, 3, 4, pero que pueda ser los ojos de los ciudadanos para denunciar esos acuerdos que se han alcanzado durante nuestra más reciente democracia en habitaciones oscuras y que no tienen que ver con el interés de los ciudadanos, tienen que ver con el interés de la industria política. Llamémosle por su nombre. Existe una industria política, existen partidos políticos que son agencias de colocación y existen políticos, claro que sí, que tienen muy claro que fuera de la política hace mucho frío, porque no tienen forma de ganarse la vida de manera honrada. Por eso harán lo que sea necesario, bien para levantar durante su etapa activa en política toda una red paralela que les permita caer sobre un colchón cómodo cuando salgan de la política, o bien favores en política que les permita tener puertas giratorias cuando salgan de ella. Y respecto a este tema quería profundizar un poquito más. Ya sé primero de todo que haces muy buenas intros a las preguntas que te hago, pero te voy a pedir que con el tiempo que contamos y las preguntas que tenemos, que son muchas, y además queremos que luego el público pueda plantear otras muchas, seguramente más interesantes. Sí que me gustaría, primero, hacer el recordatorio del yunque y las salas dentro de Vox, las almas dentro de Vox, que me gustaría que eso quedara respondido antes de pasar ya a otro tema y dejar Vox a un lado, pero sí que antes de eso, y en esto quería también profundizar, es la cuestión que a mí se me hace muy difícil de entender, y es que entraste en Vox, no sé si en 2019, y su máximo dirigente ya llevaba tantísimos años en política. ¿Qué crees que hay de diferente entre todo el tiempo que llevaba desde el siglo pasado, por ponerlo en cantidad grande, hasta 2019 currando en política? ¿Qué ha cambiado desde ese 2019 que entraste, segura de que querías hacer presidente a esta persona? Y los pocos años que han pasado hasta ahora, han pasado muy pocos años, pero esa persona ya tiene un bagaje dentro de política que nos hace ver que son, pues, entre él y otros dirigentes, son personas que han vivido de la política, porque a lo mejor nos hace entender que tampoco podrían encontrar otro futuro fuera de ella, o se han hecho un colchón, como el de la Fundación Disenso, que sí que en eso también has incidido mucho en medios de comunicación. Entonces me gustaría preguntarte qué ha cambiado entre el Vox de hace unos años, entre los dirigentes que llevaban viviendo de la política tantos años y entre los pocos que han pasado hasta ahora que has abandonado Vox. Por ir por partes, como os decía, cuando yo concedí la entrevista a Jordi Évole, tenía miedo y estaba amenazada. Una entrevista en la que me limité a dar titulares que estaban dirigidos a las personas que yo sabía que lo iban a escuchar y que me iban a ver, a modo de advertencia, como paso previo a apretar el botón rojo. No voy a hablar del yunque, pero sí que quiero deciros que ayer anuncié que quería aprovechar la oportunidad de estar a vuestro lado, la oportunidad que me ha dado la Asociación de Prensa de la Universidad Carlos III, para anunciar algo que me hace muy feliz y que tiene que ver con la pregunta que me acaba de hacer Manuel. Dentro de un mes, algo menos de un mes, voy a hacer la presentación pública de un libro en el que llevo trabajando desde hace meses. Es un libro que debería haberse publicado ahora hace un año, pero que no se publicó porque me engañaron. Y creerme, creo que es lo mejor que me pudo pasar, porque el libro que habría escrito Macarena hace un año no es el libro que ha escrito Macarena ahora. Llevo encerrada desde las pasadas elecciones generales, que como sabéis concurrí como presidenta de Caminando Juntos, un nuevo partido político. Llevo encerrada desde entonces
para poder concluir un libro que no son unas memorias, que no es una biografía, no me considero alguien digno de presentar unas memorias, y que es una suerte de cuaderno de viaje. Expreso algunos posicionamientos, algunas ideas, y lo trufo con anécdotas personales, porque os debo una explicación, y me la debía a mí misma. Y porque ahora estoy preparada para poder hablar en primera persona, sin intermediarios, sin filtros, sin manipulaciones, y ha llegado el momento en el que yo tome la voz y tome la palabra. Así que muchas de las preguntas que me habéis hecho a lo largo de este año, que en muchos casos ni siquiera yo tenía la información suficiente como para poder responderlas, la pregunta que me acaba de hacer Manuel en este momento, la respondo en ese libro. Es un libro que no está escrito con rencor, pero que desde luego va a explicar, en la parte en la que cuento mi paso por la política, a qué se debe la deriva de Vox, que hace que pase de 52 a 33 diputados, pero que hará que el descalabro sea mucho mayor. Porque, como dije en su momento con mi salida, yo nunca fui el problema de Vox. Yo fui una consecuencia de esa deriva de Vox, la más llamativa, desde luego, a la que luego han seguido otras. Y la verdad es que, con la serenidad que permiten haber transcurrido ya unos meses y poder mirar todo con una cierta distancia, creo que es un libro que no va a dejar indiferente a nadie y que va a permitir entender muchas de mis actuaciones durante este año, también cuando he actuado con miedo. No me da ningún pudor ni vergüenza reconocerlo públicamente, y que va a permitir también desenmascarar a personas que hoy toman decisiones, pero que no ponen su rostro. Entiendo que sobre la organización que he comentado antes no quieras responder, estás en tu derecho, pero sí que quería, y has aprovechado el anuncio para no responderme, incidir en el asunto directamente. Lo puedes comentar aquí, que estamos en Petit Comité, nadie nos está grabando en YouTube ni nada, pero sí que comentarnos qué ha cambiado de verdad entre esa persona que hasta hace un año habías defendido como un presidente que podía ser bueno para España, que ahora yo creo que se ha podido sentir criticado por el hecho de que ha vivido mucho de la política. Y sí que me gustaría que, si me pudieras responder simple y claramente sobre lo que ha cambiado entre esa persona que viste que había vivido de la política en otro partido y ahora en Vox. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado entre ese máximo dirigente de Vox y el máximo dirigente de Vox que vemos y hemos visto hace poco hacer un discurso en el Congreso de los Diputados? En el libro está la información completa. Creo que con el sosiego, sin rencor, con los hechos objetivos, porque todo relato tiene dos versiones, ¿no? Ahí encontraréis la respuesta a esa pregunta, pero sí que te puedo anticipar que cuando os decía que mi salida del Congreso y mi desembarco en Andalucía podía tener como banda sonora esa canción de Sabina sobre los conductores suicidas, cómo permitiste que te llevaran a un callejón sin salida, tú que eras el más dotado de los conductores suicidas. A mí no hacía falta que me engañaran, porque soy leal. Yo, por mi general, me habría inmolado, solo tendría que haberme lo pedido. Y sigo siendo así, ¿eh? Afortunadamente no, por más que tengamos que enfrentar experiencias que no son agradables, con deslealtades y traiciones, lo importante es cómo te comportas tú. Y bueno, pues esperaremos al libro, cuyo nombre todavía no conocemos, todavía no podemos conocer el nombre del libro. ¿Podemos conocer el nombre del libro? Todavía está... Está en Amazon en preventa, pero yo me estoy enterando ahora de cómo funciona todo esto. Hasta la
votación del 27 de octubre no estará a la venta. Bueno, esperaremos a ese libro para saber la respuesta a estas preguntas. Y ya para zanjar el tema de Vox finalmente y entrar en otras cuestiones más actuales, ¿te esperabas lo de Espinosa de los Monteros? ¿Te esperabas el giro que se ha producido en Vox? Yo a Iván le quiero mucho. Hemos sido binomio en el Congreso de los Diputados. Me parece que ha hecho un trabajo como portavoz extraordinario, con una preparación como pocos tienen, por ser generosa, dentro de los 350 diputados. Lo que te puedo decir es que el día que yo me fui, hubo dos personas a quienes les dije: Iván es el siguiente. Una es uno de mis diputados en el Congreso y otra es el propio Iván. Yo sabía que Iván se marchaba una semana antes del anuncio, no lo supe por él, lo supe por otra persona y por supuesto no me he sorprendido. O sea, no era una cuestión del qué, era una cuestión del cuándo. Del cuándo. Era imposible que Iván permaneciese en el Congreso. Bien, pasaremos ahora a otro tema también bastante jugoso, y es la creación de un nuevo partido político, de Caminando Juntos, que se presentó en las elecciones en las que obtuvo un resultado que para muchos da la sensación de que no fue suficiente, no ha sido suficiente en la realidad para obtener ningún diputado en el Congreso, y sí que da la sensación, por lo menos en el ambiente mediático, de que ha sido una especie de fiasco para la propia organización, también para usted personalmente como presidenta de Caminando Juntos, y sí que me gustaría que tuvieras la oportunidad de darnos una valoración a todos los que estamos hoy aquí presentes sobre ese resultado y sobre el futuro de Caminando Juntos. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que uno no conoce bien el sistema hasta que tiene que enfrentarse a él. No os puedo contar, o sea, no puedo ser suficientemente expresiva para explicaros lo que supuso montar un partido político en 10 días. Y al propio tiempo, lo que tengo que deciros es que ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido en mi vida. No solamente por las personas que formaban parte de ese proyecto y que forman parte de ese proyecto, sino porque Caminando Juntos, conseguir que nos presentásemos a las elecciones generales, es lo que a mí me ha permitido poder mirarme a la cara en el espejo y hoy poder dedicarme a otros proyectos que no tienen que ver directamente con la política, por ese sentimiento de que hice lo que estaba en mis manos. Ya la última decisión no era mía, pero nosotros la noche electoral la vivimos con una gran satisfacción porque tuvimos muy claro que habíamos hecho todo lo que estuvo en nuestra mano para conseguir el objetivo pretendido. ¿Cuál era ese objetivo? Que el futuro gobierno de España, fuese cual fuese, no dependiese ni de extremos ni de fuerzas políticas que tienen en común el odiar a nuestra nación. Supongo que, viendo la situación política actual en la que nos encontramos, muchos coincidiréis conmigo en que el objetivo era loable y necesario, porque por desgracia lo que tenemos es que el futuro gobierno de España solo puede conformarse, me da igual el signo político, dependiendo de extremos o de fuerzas políticas que tienen en común el odiar a nuestra nación. Y es que ayer Gabriel Rufián, en los debates de la sesión de investidura, dijo algo que tiene razón. Aquí no se trata de vencedor de las elecciones. Se trata de ver quién puede formar gobierno, porque los números le salen. Y la política actual es una política que no es de partidos, es una política de bloques. Y esto es algo que la izquierda lo ha entendido muy bien y que, a mi respetuoso entender, lleva ventaja al bloque de la derecha o del centro derecha. Se trata de que el bloque ideológico alcance el número de diputados suficientes
para poder ascender al poder, asumir el gobierno de España. Y viendo el polvorín sobre el que está sentado el Partido Popular, que es Vox, el bloque de la derecha o del centro derecha, os puedo asegurar que lo tiene muy complicado, muy complicado. A partir de ahí, tener que amenazar al ministro del Interior públicamente con engrilletarme en el ministerio si no permitía la inscripción de nuestro partido, cuando al partido político Sumar le había permitido la inscripción en 24 horas. Afrontar sin estructura, sin financiación, porque los bulos han sido tremendos. O sea, la campaña de intoxicación ha sido tremenda. Cuando dormíamos en pensiones, el equipo y yo, ¿sabéis de qué nos reíamos por la noche? De la financiación de Mario Conde. Yo decía, ¿dónde está tanta tralla que han estado dando? Que supuestamente me financiaba Mario Conde, financiaba el proyecto político Mario Conde o cualquier otro. O sea, pero son bulos tras bulos, que cuando eres la afectada, como es mi caso, sabes que tienes razón, sabes que el tiempo es tu mayor aliado, como me ha ocurrido, porque te va a acabar dando la razón. Pero en el camino lo que tienes es una campaña de desinformación extraordinaria. Tuvimos que afrontar, como os digo, sin financiación, sin estructura, el requisito que desde el año 2011 exige la ley para poder concurrir a un nuevo partido político, que es la recogida de avales, del 0,1 al 1% según los casos. Vosotros sabéis lo que es a puerta fría, porque yo lo he hecho, ¿eh? No sé si pueden decirlo todos los presidentes de las nuevas formaciones. Yo lo he hecho con mis compañeros, a puerta fría, patearme las calles para recoger más de 11.000 avales, 11.000 firmas, acercándote a la gente. Oiga, disculpe, que es que queremos presentarnos como nuevo partido político a las elecciones generales. Váyanse a la mierda, es lo que más nos han dicho. Porque la gente, lo que más me ha trasladado en la calle, es que estaba hasta las pelotas, y perdonadme que lo diga así, pero es lo que me han dicho, de la política y de los políticos. Y que ni para Dios firmaban para que hubiese un nuevo partido político. Conseguimos finalmente concurrir por 10 circunscripciones, por 10 provincias. Yo hoy puedo confesaros que supe que estábamos fuera de la carrera electoral en ese momento, porque habían caído Madrid y Barcelona. Sin Madrid y Barcelona era prácticamente imposible que en las elecciones generales pudiésemos tener los resultados que algunos auguraban cuando decidimos dar un paso al frente. Pero es que necesitábamos 6.000 firmas, casi 6.000 firmas en cada una de esas de Madrid y de Barcelona para poder concurrir. Y aún así, no perdimos el ánimo, porque nosotros tuvimos muy claro que el peor escenario sería que llegase la noche, el día electoral, perdón, y no viésemos nuestra papeleta en los colegios electorales. Ya la última milla, la última decisión sería de los ciudadanos españoles, pero nosotros esa noche la pasamos, como te digo, con la satisfacción de haber hecho todo lo que estuvo en nuestra mano y proporcionalmente, teniendo en cuenta que nosotros solo concurrimos por esas 10 provincias, obtuvimos mejor resultado, por ejemplo, que Vox, cuando se presentó por primera vez en las elecciones. O sea, con esto quiero decirte, no, el resultado no es el que yo hubiese querido. Ojo, no voy a ser hipócrita. Porque cuando cayeron Madrid y Barcelona y supe que estábamos fuera de la carrera electoral, todavía mantuve una esperanza. Y es que un solo diputado, un solo escaño que obtuviéramos, me daba igual la provincia, ni siquiera tenía que ser el mío por Granados, quiero decir. Uno podía ser el elemento condicionante de ese gobierno de España que nos permitiese que no viviésemos algunas situaciones que, por desgracia, llevamos viviendo en los 40 años de democracia, no solamente en la actualidad. Yo ponía el ejemplo, en la pasada legislatura un solo escaño lo consiguió. El de Teruel existe. ¿Por qué no? Y con esto que os quiero decir, y ya concluyo. ¿Sabéis por qué oposité a abogado del Estado? Yo no tenía en mi familia no tengo ni un primo abogado. Con lo cual, no tenía conocimiento de la profesión de abogado del Estado. Un día, durante la carrera,
el catedrático de Derecho Eclesiástico, mencionó que la oposición de abogados del Estado era la más difícil de toda España. Yo ya estaba como pasante en un despacho, haciendo fotocopias, y sabía que la toga era lo mío, que me ponían. Ahí es donde soy buena. Pero cuando este catedrático dijo que esa era la oposición más difícil de España, dije, oye, pues voy a opositar a esto, porque a tiempo de quedarme o menos, siempre estoy. Y es el mismo espíritu que me llevó a dar un paso al frente sabiendo lo que asumía de desgaste personal, político, profesional, fundando un partido en 10 días y con una sola certeza, que éramos como los 300, que esa noche íbamos a tener el infierno. No sabíamos si todos o algunos lo salvábamos, pero que palmábamos la inmensa mayoría, lo teníamos claro. Pero es ese espíritu guerrero, combativo, de siempre pa'lante, el que me llevó a decir, voy a ser presidenta de una nueva formación que aglutine este objetivo común que veo en distintas personas al margen de ideologías, en un nuevo proyecto que no es que fuese de centro, eso era mentira. No es que no fuese de derechas ni de izquierdas, eso era mentira. Es que tenía una pata derecha y una pata izquierda. Porque si sales de la trinchera de la política, del odio permanente en el que nos han instalado hasta el punto de convertirnos a la mitad de la población en fascistas y a la otra mitad en comunistas, si sales de esa trinchera del odio, podrás ver, primero, que aunque no compartas al 100% los posicionamientos ideológicos con otra persona, os aseguro que una persona que gana 1.000 euros al mes y vota a Podemos tiene las mismas necesidades que una persona que gana 1.000 euros al mes y vota a Vox. Son muchos más los elementos que nos unen que los que nos separan. Salvo que para quienes quieren instalarnos en la polarización, porque es precisamente de esa tensión de la que vive la industria política en la actualidad en España. Nuestro proyecto, Caminando Juntos, tiene una pata derecha y una pata izquierda, porque hay banderas justas y legítimas que tradicionalmente ha levantado la derecha, como la defensa de la unidad de España, que hemos hecho propia. Porque hay banderas que tradicionalmente ha hecho suyas la izquierda, como servicios públicos de calidad en España, la educación pública como auténtico ascensor social que nos iguale a todos, al margen de la cuna en la que nacemos, que hemos hecho propia. Pensiones públicas dignas para nuestros mayores, a quienes todos se lo debemos. Nos atrevimos a soñar y no nos resignamos. Y estamos muy satisfechos, a pesar de que los resultados no nos acompañan. Me intrigaba mucho esos rasgos sociales que tiene Caminando Juntos, esos rasgos de izquierdas, como decías, que tiene Caminando Juntos, que te quería preguntar por ellos. Supongo que son los que mencionabas sobre educación pública, sanidad pública, etcétera, que yo creo que también son rasgos que comparten otros partidos que consideramos de derechas, ¿no? Yo no creo que el PP no defienda una sanidad pública, ni defienda, por poner un ejemplo, de un partido de derechas que me viene a la cabeza y que no creo que tenga, o que alguien diga que tiene rasgos de izquierdas por defender eso. A lo mejor es una consideración que defienden todos los partidos, ya como si fuera ¿Me permites sí. que te interrumpa en este punto? Porque no estoy de acuerdo, al menos cuando han tenido oportunidad de gobernar con responsabilidades de gobierno nacional. Siempre, y yo soy una de esas personas, se critica a la derecha que son gobiernos técnicamente perfectos, llevados a cabo, gestionados por técnicos con plumas jurídicas maravillosas, con un tecnicismo perfecto y que sin embargo se olvidan de la importancia de gobernar con corazón. Os voy a poner un ejemplo. Yo nunca he votado ni votaría a Podemos, entre otras cuestiones, porque lo considero un partido antisistema y soy una mujer de ley y orden. Y sin embargo, en 2015, cuando surge Podemos, es el único partido político que levantó la voz, aunque luego no lo hayan cumplido, para exigir la recuperación de hasta el último euro de dinero público del rescate de las cajas de ahorros
que habían sido arruinadas por políticos y sindicalistas en sus consejos. 64.000 millones de euros. La derecha en aquel momento en el poder rescató las cajas de ahorros, mientras se permitía en el año 2012 una media de 514 desahucios diarios de personas, no os equivoquéis, de clase media, que por una circunstancia coyuntural, por una crisis financiera que fue salvaje, dejaron de poder pagar 2, 3 letras de sus hipotecas y se quedaron sin sus hogares. De ese dolor que siente la calle surge un movimiento como Podemos, que en su base, ¿cómo no va a tener razón cuando denuncia el abandono de las instituciones hacia los ciudadanos, que somos quienes pagamos con nuestros impuestos a esos políticos? Me resigno a que no pueda existir una derecha social en España. ¿Cómo no va a poder existir? Cuando hablamos de la necesidad, y es mi punto de vista, de reducir los impuestos, de no convertir los territorios en infiernos fiscales, mucho cuidado, porque yo añado a continuación, pero sin mermar ni un ápice los servicios públicos, educación, sanidad, todos ellos. Cuando te dicen que hay que bajar impuestos y no te dicen de dónde van a sacar el dinero para que se mantengan esos servicios públicos de calidad, te están engañando. Y yo tengo claro de dónde tiene que salir el dinero para equilibrar las cuentas. De la reducción de la industria política. Como cualquier hogar que mantiene unas cuentas en equilibrio. Si tú rebajas los ingresos, en este caso los impuestos, pero quieres mantener un gasto en servicios públicos de calidad y yo quiero mantenerlo e incrementarlo, de alguna manera tienes que equilibrar. Y el equilibrio se consigue reduciendo la industria política. Magdalena, sí, pues en ese tema, claro, yo creo que a todos nos surge una preocupación, que es la cuestión de que una reducción porcentual en los impuestos no podría equipararse a la reducción en gasto público en cuanto al tema político, solo centrándonos en el tema político, que es una cosa que también se abandera mucho Vox en esa cuestión. No se compensa porque al final el gasto político es muy reducido comparado con el drástico cambio que se podría dar quitando más impuestos. O sea, al final, la balanza que surge al quitar gasto político, que yo creo que también, y compartimos esa idea, es muy necesario y tenemos una sobrepoblación de políticos en España impresionante, pero es verdad que es irreal el hecho de que un cambio porcentual, aunque sea ínfimo, en clases medias bajas, provocaría un descalabro en el gasto público impresionante y provocaría que muchos sectores no podrían sufragarse. Porque el gasto político es cuantioso, pero puesto en cifras es muy pequeñito. O sea, el gasto en pensiones, que puede ascender hasta los 11.000 millones, 12.000 millones al mes en gasto de pensiones, no puede sufragarse quitando gasto político y ya está. Y reduciendo además los impuestos, que es lo importante. La reducción de los impuestos afecta mucho, afecta un montón y afecta mucho más que simplemente quitar el gasto político. Ya siento por hacer esta aclaración que parece que soy yo el ponente, pero es verdad que es una cosa que oímos mucho a los políticos decir, sobre todo en Vox, ya lo escuchamos en ti, pero que es irreal y que en cierta medida llega a ser un engaño, porque el gasto porcentual en lo que va a sanidad, en lo que va a educación, es muy grande y es muy difícil compensarlo si se reducen los impuestos y si se quita el gasto político, que es, ya digo, muy pequeño comparado con el gasto que va a sanidad, a educación, etc. Y dejando esto, y si quieres aportar algo más, te doy el tiempo también. Nada, como contamos ahora con unos cuantos minutos, simplemente plantearemos 2 o 3 preguntas más, las plantearé, y luego ya pasaremos a preguntas del público. Y eso, si me sí. permites, en cuanto a la reducción del gasto político, efectivamente hay que descender las cifras concretas. Cuando yo hablo de reducir el gasto político,
no es simplemente suprimir asesores que sean superfluos, privilegios, es también reducir todos aquellos organismos que únicamente sirven como agencias de colocación para los partidos políticos que no están en el gobierno o que están en el gobierno y que tienen que poner a los enchufados. Esto, el gobierno del Partido Popular, precisamente también en el año 2012, elaboró un informe bajo la dirección de Soraya Sáenz de Santa María, el informe Cora, para analizar adecuadamente dónde existía duplicidad de competencias o triplicidad, según los casos, y poder meter la tijera cuando fuimos intervenidos, ¿os acordáis? Porque el gobierno realmente asumió una España en quiebra. En el año finales de 2011, el gobierno de España. Esa reducción de todo gasto ineficiente en el sector público es a lo que me refiero con la reducción del gasto político. Pero junto a ello, que nadie me malinterprete, o sea, hay que pagar impuestos. Porque si no, no podemos disfrutar de los servicios públicos de los que disfrutamos en España, que garantizan que cualquier persona, al margen de sus ingresos, pueda tener acceso a una educación, a una sanidad, que no te dejen morir en la puerta. Impuestos hay que pagar. Lo que ocurre es que los impuestos, según sea una imposición directa o indirecta, se convierten en más o menos injustos. En más o menos injustos. Y los impuestos tienen que ser proporcionales a la capacidad económica. Y tiene que existir, por supuesto, una actividad inspectora para que quienes defraudan Hacienda, singularmente yéndose a paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en nuestro país, tengan que cumplir como cumplimos todos los aquí presentes, que seguro que no somos casta privilegiada y que cuando dejamos de pagar una multa nos viene la cartita de Hacienda. A mí, desde luego. Pues nada, plantearé simplemente 2 preguntas más y ya dejaré al público que pueda hacer también sus preguntas. Y simplemente también quería atender un poco a aquellos que antes nos estaban gritando y que ya ahora ya no se nos escucha. Yo también me cansaría de estar todo el encuentro que estamos desarrollando hoy aquí gritando. Pero bueno, sí que es verdad que se ha organizado un contraevento a este encuentro universitario, del que yo no me podría posicionar, pero entiendo su derecho de protesta frente a cualquier encuentro, siempre que no cohiba a los que estamos hoy aquí presentes de venir y de poder escucharte. Y en ese cartel, además de lo deplorable que es utilizar manchas de sangre, y que creo que eso también hay que reivindicar que es muy degradante, sí que se mencionaban pues acusaciones particulares que te hacían y que creo que te puedes sentir o no identificada. Y decían, claro, mencionaban extrema derecha, mencionaban cuestiones como LGTBI-fobia, cuestiones como que no existe la violencia de género, o también como racismo, etc. Y entonces sí que me gustaría que tuvieras la oportunidad de responder ahora a aquellos que se manifestaban, que ya han parado de decir, y que bueno, que tuvieras un poco, pues, que pudieras mandarnos un mensaje sobre esas acusaciones que te han vertido. La verdad es que como estaba de sonido de ambiente de fondo, todo el griterío, no me he dado cuenta, pero qué descanso cuando ha dejado de sonar todos los gritos de las personas que están fuera y que, como bien dices, tienen derecho a protestar, aunque, como digo, lo revolucionario es poder tener un debate y confrontar ideas y escucharnos mutuamente. Mira, sin lugar a dudas, no sé si habéis visto alguna intervención mía en el Congreso. Si la habéis visto, igual alguna os ha gustado. Incluso la que más os haya gustado, nada que ver. Para mí, el mayor servicio que he prestado a los españoles en este tiempo, en el que he sido diputada nacional, ha sido ser la persona responsable de los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional que se interpusieron mientras estuve allí. Con algunas páginas en la historia del constitucionalismo español, como los recursos que interpusimos y que consiguieron que se declarasen ilegales los estados de alarma, o el secuestro del Congreso, o la inclusión del señor Pablo Iglesias, en aquel momento vicepresidente, en la comisión que controla el CNI, la comisión parlamentaria.
yo sé quién soy y lo demuestro con actos muy concretos. Me he definido en varias ocasiones a lo largo de esta intervención como una mujer de ley y orden. Una mujer que también se ha definido en otras ocasiones como una persona que tiene un corazón rojo por la fuerte conciencia social que tengo, pero una cabeza de leyes, porque eso es lo que desde luego soy. Yo no me siento identificada por todos esos descalificativos. Como no me he sentido identificada en el pasado, cuando ya os comentaba cómo me han acusado también de ser facha, como se acusa hoy todavía a quienes defienden que se sienten vascos, catalanes, pero a la vez españoles en sus respectivos territorios. Si yo sucumbo ante los gritos, ante las amenazas, perdemos todos. Porque lo que está en juego es el derecho a levantar la voz. Y no sé si compartiré todo lo que vosotros tengáis que decir, pero defenderé con uñas y dientes vuestro derecho a decirlo, porque va mi libertad también en ello. Voltaire era el de Chapita, ¿no? Podría ser. Y si es verdad que, por ejemplo, mencionabas de los recursos, que es una cosa que ahora Vox ha perdido, ¿no? Con la pérdida de diputados, se la han menguado en cuanto a diputados en su grupo parlamentario y ya no tiene más de 50 que les permitía hacer ese tipo de recursos constitucional. Y simplemente, para acabar, me han pedido que te preguntara sobre tu opinión sobre el proceso de investidura actual, sobre los discursos que hemos escuchado estos días. ¿Hay alguien que te haya impresionado, que haya subido ahí a la palestra política y que haya dicho algo que te haya sorprendido para bien, sorprendido para mal? ¿Qué opinas? Bueno, como os decía al inicio, tengo que ser muy cuidadosa en mis manifestaciones como servidora pública en activo, así que lo más interesante no podemos comentarlo en público. Para mí, a lo largo de los debates de investidura, que es de los momentos más apasionantes que se viven en el Congreso, te comes unos tostones de puta madre, sesiones súper tediosas, pero esto es de las cosas por las que vale la pena especialmente estar sentado en ese escaño o consumirlo como espectador. A mí me sobró barro y me faltaron propuestas, ¿no? Así como análisis general. Y sí que os tengo que decir que en mi caso descubrí a un parlamentario brillante que no había visto en el Senado, como es Feijóo. Casado también era un parlamentario brillante, a los que yo envidio, como a otros, porque son capaces de subir a estados sin papeles. Albert Rivera también lo hacía, increíble. Estar media hora dando un discurso épico, sin coger un solo papel. Yo os confieso que me aprendía de memoria, como buena opositora, todas y cada una de mis intervenciones. Para 15 minutos de intervención en la tribuna, había 15 horas de trabajo previo, de media. Vi en Feijóo un parlamentario brillante, especialmente en las réplicas. Santiago Abascal también es una persona que se crece mucho en las réplicas. Y de manera particular, el debate dialéctico que mantuvo con Aitor Esteban, que en las antípodas ideológicas, sin embargo, reconozco en él a un orador también extraordinario, esos debates dialécticos que mantuvieron Aitor Esteban y el candidato Feijóo fueron algo, de las poquitas cosas que se ven que valgan la pena en el Congreso de los Diputados. Me quedé con ganas y tengo ganas de escuchar al candidato Sánchez, también os lo digo. Pero algo me dice que lo haremos en breve. Nos ha quedado con las ganas de escuchar a Sánchez. Y ya para finalizar, y pasamos a las preguntas, quería hacer algo de lo que no te he preavisado, no ha habido un preaviso, pero bueno, porque así nos aporta más naturalidad. Y es que voy a cambiar un poquito el formato y simplemente te quería preguntar, voy a decirte un partido político y quiero, si puedes, que me digas un político de este partido con el que caminarías junto a él y con el que te sientes más identificado dentro de ese partido o que te guste más. A lo mejor con algunos ideológicamente será más difícil, pero sí que te guste más su presencia, su oratoria, su forma de hablar, etc. Entonces, empezando un poquito con esto, el Partido Popular. Hay muchos diputados, muchísimos. Me pones en un compromiso tener que decir un solo nombre, porque sería injusto. Feijóo.
Fijo. Si me dices por excursión, ¿no? O sea, por cúpula, pero hay muchos. Hay políticos extraordinarios. Te permito uno más. En el Partido Popular. Elías. Te pongo en el aprieto. Elías Bendodo. Okay. ¿Del PSOE? Tengo grandes amigos en el Partido Socialista. Por protegerles y no ponerles en una situación de compromiso, no voy a decir sus nombres, pero también os digo que hay políticos extraordinarios en el Partido Socialista y que caminaría, por supuestísimo, con muchos de ellos, tanto del Congreso como de otros cargos, no siempre políticos, me refiero de cargos institucionales, a veces militantes, a veces simplemente orgánicos de partido. Pero ahí sí que pondrían un compromiso a esas personas. No me cabe la menor duda si dijera sus nombres. Por favor, te lo pido, no quiero ser causante de ningún cese. Bueno, pues, ¿y de Sumar podrías decirnos? Fíjate, de Sumar creo que es un partido que responde a una gran operación de marketing antisistema en muchísimos aspectos, pero lo más importante, como decía mi referente, uno de mis referentes, Julio Anguita, programa. Sumar lleva su programa para las últimas elecciones, que es cuando se constituye y concurre por primera vez un referéndum de autodeterminación. Sumar llevaba en su programa el vetar a los periodistas que difundieran bulos, impedirles ejercer la profesión. Claro, esto que alguno me pudiera decir, oye, pues no suena tan mal, ¿no? Yo le tendría que responder, claro, el problema es quién ejerce esa función de censor, ahora que estamos aquí, en el entorno de la asociación de prensa, y quién determina que es un bulo. Caminando juntos entre sus 10 medidas, 12 medidas programáticas, incluyó la defensa de la libertad de prensa, porque consideramos y considero que es un valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que hay que proteger y que hay que rechazar cuando los medios de comunicación y sus profesionales son señalados, particularmente desde los extremos. Porque cuando se amordaza la prensa, perdemos como sociedad democrática. Y por cierto, ahí sí que no, porque es a nivel técnico, dentro de Expodemos, ahora Sumar, con quien siempre mantuvo una relación extraordinaria, fue con Chema Guijarro, secretario general, pero porque nuestro nivel era el técnico jurídico. Y una persona que siempre demostró que a ese nivel técnico jurídico tenía una gran capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos. También te voy a contar una anécdota, porque esto seguro que alguno tenéis curiosidad, no sé si os atrevéis a preguntarlo, y lo siento que ya sé que estamos ya fuera de plazo. Muchos españoles, muchos ciudadanos, cuando me reconocen por la calle, me hacen una misma pregunta. Oye, Macarena, ahora que podemos hablar, que no hay cámaras, contéstanos. Vosotros los diputados, aunque los políticos, aunque os pegáis delante de las cámaras, luego cuando las cámaras se apagan, os tomáis cervezas y habláis y sois amigos. Y os voy a contestar en abierto lo que siempre respondo, porque es la verdad. El resto de formaciones políticas, sí. Tú puedes ver un encontronazo muy duro en la tribuna y luego a esos mismos intervinientes tomándose una cerveza en ese bar que tenemos reservado para los diputados en el Congreso. En el caso de Vox, no. En el mío particular, ni pa' Dios. Y me vais a entender. Yo nunca habría podido tener intervenciones tan duras como las que tuve y de las que me siento tremendamente orgullosa. Contra el ministro del Interior, Marlaska, contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el ministro de Presidencia, Bolaños. Si luego hubiese tenido una relación personal, hubiésemos confraternizado a través de un café, a través de una cerveza. De hecho, os voy a contar una intimidad. Yo era portavoz de Interior en el Congreso. Antes de celebrarse la primera sesión, os hablo en la
14 legislatura, porque durante la 13, como fue tan breve, no llegaron a constituirse las comisiones. Perdonadme, se constituyeron en julio o agosto para que sus señorías pudieran cobrar el complemento, pero nunca llegaron a celebrarse ninguna sesión. Cuando se celebra la primera sesión de la Comisión de Interior, yo un viernes por la tarde recibo una llamada del ministro del Interior, de su gabinete, diciéndome que el ministro quería hablar conmigo. Me la pasa y lo que yo respondí a la persona del equipo del ministro del Interior fue: le va usted a decir al ministro de mi parte que encantada de poder decirle que yo no voy a hablar nada con él de manera reservada, que lo que tengamos que decir va a ser en la Comisión de Interior o en el Pleno, con luz y con taquígrafo. Así que lo que tenga que decirme con esta llamada, que me lo diga el próximo lunes en la sesión que vamos a celebrar. Bueno, voy a seguir con los partidos. Te va a tocar decir, viendo a la gente que ha venido hoy aquí, como decía Anguita, eso de quererme menos y votarme más, porque bueno, al final, no sé si Julia Anguita ahora mismo dirías, como dijiste en su momento, que votaría a Vox, si siguiera con nosotros votaría a Vox, no sé si eso lo mantienes o te retractas de él. No me retracto, porque cuando lo dije, por supuesto que fue con el convencimiento. Eso es lo que también os puedo asegurar. Algunos me habréis querido, otros me habréis odiado durante mi etapa política. Los menos habréis quedado indiferentes. Y lo digo con mucho orgullo, porque lo que habéis querido, habéis odiado, nunca ha sido un producto de marketing político. Era algo auténtico, para lo bueno y para lo malo. Que soy consciente que rara avis en política, para lo bueno y para lo malo. Cuando yo he hecho afirmaciones pidiendo el voto para Vox, porque estaba convencida de que era el proyecto más idóneo para los españoles y para España. Cuando yo dejo de creer en ello, fijaos hasta qué punto soy coherente, que no es que deje de repetirlo, que también, es que soy la primera que me marcho, para que no tengáis que escucharme, para que veáis mis actos. Quedan dos partidos y ya pasaremos a la ronda de preguntas del público. Ciudadanos, si puedes decirnos un nombre simplemente de lo que ha sido Ciudadanos. Muchísimos. Han habido y hay personas con una valía extraordinaria y con unos principios y con unas medidas que apoyo sin lugar a dudas. Mira, espero que no se molesten. Esta semana precisamente coincidí con Juan Carlos Girauta en el ascensor de un parking en Madrid, en el centro de Madrid. ¿Sabéis qué pensé cuando nos saludamos y yo ya me marché? De mi paso por la política lo que me vale la pena es esto, ¿no? El cariño, el amor, la admiración, los amigos que dejas en el camino y que mantienes. Nos abrazamos con un cariño extraordinario, que no es el que nos dimos cuando estuvimos los dos en activo en el Congreso, porque esa etapa de Ciudadanos fue muy jodida, muy jodida. O sea, no cuando tenían más de 50 escaños y bueno, tuvieron actuaciones que no comparto. No sé. ¿De qué actuaciones hablas, perdona? ¿Perdón? ¿De qué actuaciones hablas en ese caso? Actuaciones, te hablo cuando, por ejemplo, fui parte del equipo negociador de la conformación de los ayuntamientos y comunidades autónomas en mayo de 2019 y lo que encontramos enfrente fue una absoluta resistencia por parte de Ciudadanos a poder llegar a acuerdos y a sentarse siquiera en una mesa con nosotros, ¿no? O sea, lo que pedían es que el Partido Popular fuera nuestro interlocutor y su interlocutor a su vez. Mucha soberbia, que luego cuando fue el gran batacazo electoral, pues por desgracia el golpe de realidad hizo que recondujeran muchas de esas actitudes. A ver, Edmundo Val, pero es que te podría hablar de tantas dentro de Ciudadanos y sobre todo jóvenes promesas que también se han quedado huérfanas ahora que Ciudadanos rindió la bandera y decidió no presentarse a las pasadas últimas elecciones generales. Yo ojalá que los
particularmente los jóvenes, porque Ciudadanos ha sabido aglutinar un voto joven muy significativo. Ojalá no pierdan esa esperanza y esas ganas de cambiar y mejorar la vida de las personas a través de la política, y ojalá, también lo digo, encuentren el proyecto político que sirva a canalizar todas esas ganas de luchar. La política no puede ser esa lucha, me lo comentaba un pata negra del Partido Popular esta misma semana también, que me contaba cómo los navajazos eran brutales cuando tenían que pelearse por los puestos, especialmente los que van con coche oficial, ¿no?, en el Congreso. Yo es algo que no os lo puedo contar porque durante mi etapa en el Congreso no hemos llegado a acceder a esos puestos, con lo cual no he tenido que sufrir como mis diputados pegan navajazos para llegar al coche oficial. La política tiene que ser mucho más, pero lo consigues, aunque no te lo garantiza nadie, especialmente si los profesionales que van a la política se han ganado un sueldo previamente, en lo público y en lo privado, y tienen posibilidad. Volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Y por último, Vox. También muchísimos. Lamento algunas ausencias en ese Congreso de los Diputados de personas tremendamente válidas, que han sido y que considero mi familia, que nada tienen que ver con los postulados radicales que habrán tomado el partido, y algunas de las voces que actualmente están en el Congreso son voces maravillosas. No sé, o sea, tengo en mente a mi José María Sánchez, por ejemplo. No sé si alguna vez habéis tenido oportunidad de ver una intervención suya. Es magistrado, especialista, ¿no?, en el ámbito jurídico, pero sobre todo parecía decimonónico cuando subía a la tribuna, y a veces con excesos, también os lo tengo que decir, y se lo he dicho en privado, pero tiene un señorío y un saber estar que es algo extraordinario. Por supuesto Iván, por supuesto, o sea, hay tanto buen material en casi todos los partidos políticos, y te agradezco y espero que no vayas a hacer la ronda completa porque algunos no hace falta ni que los menciones. O sea, me encantó especialmente esta actitud del Partido Popular con Bildu en esta pasada sesión de investidura, que yo nunca había visto, tan combativa, tan de frente, para decirle a Bildu lo que es. Bildu es ETA. Nunca lo había escuchado el Partido Popular. Y por supuesto, si me mencionases, ¿caminarías junto a alguien de Bildu? O sea, vamos a tener la fiesta en paz, que estamos acabando, y hasta el rabo todo esto, ¿no? Genial, pues vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas del público. Entonces, si podéis alzar la mano, y vamos a intentar recoger 4 o 5 directamente. Nada, vamos a intentar recoger 4 o 5 rápidamente y las recopilamos todas juntas. ¿Tienes ahí? Sí. Yo quería preguntar por qué a día de hoy tendremos que creerla a usted en este nuevo partido político, porque ahora viene con todo este discurso de todos son los partidos políticos, de nuestra política, partitocracia, yo soy algo distinto, pero claro, usted ha estado varios años en Vox, usted salió de Vox y un año después montó otro partido político para entrar en el sistema, y se ha dado que hablar y hablar de proyectos sociales se parece muchísimo a lo que podría decir un diputado de Vox o incluso del PSOE o de Sumar. ¿Por qué ahora los ciudadanos tenemos que creerla de esto es algo nuevo, esto es algo distinto, esto es algo que va a cambiar España de verdad? Gracias, me ha gustado mucho el acto. Muchas gracias por su pregunta. Se escuchaba un poquito con dificultad, pero creo que he entendido el sentido general. Macarena, sí, ahora para hacerlo más rápido vamos a recopilar unas cuantas. Las escribo aquí con un boli y te las repito. Otra pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo quería preguntarle exactamente por su marcha de Vox. Usted cuando sale de Vox, mucha gente la conoce ya como la Giorgia Meloni española. Y más allá de afinidades políticas o ideológicas, usted cuando realiza el Camino de Santiago, que Federico Jiménez Santos, según dice, le recomendó no hacer porque sabía que era un suicidio político, yo estoy seguro que usted cuando sale de Vox quiere montar un nuevo movimiento político, pero yo creo que se equivoca muchísimo en ese periodo de tiempo. Mi pregunta va por este camino. Un amigo suyo, Sánchez del Real, dice en una entrevista que usted en realidad no se creía mucho de los postulados de Vox estando ya en Vox, que usted entró muy rápido en Vox
como dice usted, le contrata por LinkedIn, en 2 días está en las listas, sube muy rápido en los rankings de Vox, pero que usted en realidad no se creía lo que estaba diciendo. ¿Se creía usted, ahora pregunta, ¿se creía usted de verdad lo que defendía en el Congreso de los Diputados? ¿O era más que nada lealtad política a Vox? Una duda que era sobre el tema nacional, ¿no? Que es tan importante en el programa y demás. Era para preguntar si, siendo usted una demócrata, como se considera y como ha dicho, ¿por qué reniega el derecho a votar de muchos españoles? Porque, como usted dice, los catalanes también son españoles, los vascos también son españoles, y creo que, desde mi punto de vista, han de tener el derecho a elegir si quieren ser o no ser españoles. No estoy a favor de la independencia de ningún territorio español, pero creo que tienen que tener el derecho a elegir. Y como usted se autodenomina demócrata, pues me parece un poco un choque de valores, ¿no? Plantear que no se puede votar o no se puede votar, pues eso, si quiere pertenecer a alguien o se considera parte de una nación. Vamos a coger preguntas también por ahí. 2 más, es que si no es mucho contenido para el tiempo que tenemos. Hola, volviendo un poco al principio de la entrevista, porque al final la tierra tira mucho y la canción de Sabina, pues hemos oído que hicieron una estafa de ti, que estabas en un callejón sin salida. Yo, si te soy sincera, desde junio de las elecciones autonómicas andaluzas, yo cuando vi el empadronamiento en Salobreña me enfadé, o sea, es la realidad, porque yo creo que al final has dicho que tampoco ha sido nunca un producto de marketing, pero a la vez que no tenía salida. Entonces yo al final pienso que al final del día todos tenemos una opción en nuestra vida, aunque sea difícil tomarla. Entonces mi pregunta un poco es si, porque yo creo que ser andaluz es mucho más que ponerse un traje de gitana, que estar empadronado en un pueblo de Andalucía en casa de un amigo. Entonces mi pregunta es, más allá de la responsabilidad con los cargos de Vox, ¿nunca te planteaste antes de esas elecciones, es decir, a lo mejor deberías dar un paso atrás? Desde mi punto de vista, y esto es mi punto de vista y ya está, un poco por respeto a las instituciones andaluzas, a los andaluces. O sea, mi pregunta, yo lo que me preguntaba esos días es cómo una persona que se ha empadronado hace unos días en Salobreña, dentro de la legalidad, que es lo que has dicho antes, que una cosa es la ley y otra cosa es lo que puede representar lo que los andaluces necesitan y lo que los andaluces piden. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Una más y Una más y lo siento porque hay muchas manos levantadas. Muy buena, Magdalena. Yo quería preguntar, bueno, mi pregunta más breve es sobre la opinión de Javier Milei, político argentino, y me gustaría saber qué opina sobre él. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a ir planteando las preguntas que han hecho el público y si puedes en un minuto y medio responder cada una, voy a estar controlando un poquillo y así tardamos 5 minutos, 10 minutos, que es con lo que contamos. Primero, la pregunta que hacía un estudiante era ¿por qué quererla ahora pareciéndose tanto a otros partidos y diciendo otras cosas que otros partidos decían? Y entiendo la pregunta. Realmente, si yo hubiese querido que todo siguiese igual, habría permanecido en Vox. Al hilo con la siguiente pregunta, aunque no he terminado de contestarte, en mi ánimo nunca estuvo formar un partido político cuando hice el Camino de Santiago, ni muchísimo menos. De hecho, si hubiera habido una estrategia política detrás, los que entienden de estas cosas, que no soy yo, me recomendaban después gritar 2 vivas España con un par de decibelios menos para dirigirme al que es mi público objetivo. Y no es lo que he hecho, porque no había una estrategia política detrás. Me decías que algunas de las cosas que escuchas
te suenan a Vox, y podría decirlo Vox. Es que mis principios no han cambiado. Y si yo dije un sí quiero a una formación, como te decía, como os decía antes, que era la antítesis de un partido político, es porque representaba mis ideales. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Santi, me lo dijo muy claro: no tienes por qué estar de acuerdo con el proyecto, ni siquiera yo lo estoy. Lo normal es que coincidas en un 80%. O sea, el hecho de que yo ya no esté en Vox, que haya dejado de representarme ideológica y empresarialmente, no significa que yo demonice todos y cada uno de sus postulados o todas y cada una de sus acciones. Cuando lo hace bien lo digo, cuando lo hace mal lo digo, pero como con cualquier otro partido político. ¿Por qué confiar en mí? Porque hay una línea coherente, aunque no siempre la manera de llegar de un punto a otro haya sido recta, a través de una línea recta. Y aunque salte a la otra pregunta, me lleva para contestar lo que preguntaba sobre Andalucía. Mira, yo no soy racista, no lo soy, pero no soy racista ni con el que viene de fuera ni con el que está dentro. Defiendo una España en la que todos somos libres e iguales, y en la que, como española que soy, tenga derecho a presentarme en unas elecciones, en una tierra que tengo que conocer, por supuesto, pero sobre todo a la que tengo que entregarme en corazón, cuerpo y alma, que es lo que te puedo garantizar estaba en mi ánimo y en mi disposición. Yo no critiqué cuando otros candidatos políticos concurrieron por Cantabria, por Barcelona, porque sería entrar en un juego muy sucio, que yo no comparto. A mí me han llamado inmigrante alicantina por ser candidata a unas elecciones autonómicas andaluzas. No me pidas que justifique por qué concurrí a esas elecciones. Pregúntate por qué lo cuestionas. Porque yo tengo derecho a hacerlo. Es más, en cuanto mi presidente me dijo: no hay una decisión tomada, pero estás en la terna de posibles candidatos, lo que hice es lo que conmigo tienes una mínima garantía: estudiar los requisitos legales, por prurito personal, ya ni siquiera por ejemplaridad pública, por prurito personal. Y por supuesto mi empadronamiento fue legal, como dictaminó la justicia y la Junta Electoral, porque era legal. Y por supuesto mi residencia de manera permanente habría estado en Andalucía si hubiese permanecido en Andalucía y no en el Congreso de los Diputados, como estaba hasta esa fecha. Pero el racismo hay que rechazarlo siempre, tanto frente a los que vienen de fuera, de nuestras fronteras, como el que intentan imponernos alguno dentro de las nuestras. Bulen Butar, ¿dónde está? Bulen Butar. Claro que soy demócrata, y precisamente por esto, si se produce una votación dentro del marco constitucional, lo que no te sé decir es si yo iría a votar o no. Pero por supuesto que la defiendo, porque la Constitución lo prevé, que se pueda producir esa consulta, en la que, eso sí, no será la parte quien decida por el todo, tendremos la voz todos los españoles. Lo que no comparto es que, como dijo su señoría Ayala, no sé si la conocéis, una magistrada que llevó la instrucción del caso de los ERES en Andalucía, ella dijo, y yo lo combato, porque sé que existe, que hay una justicia para los poderosos y una justicia para los no poderosos. Es la ley lo que nos iguala a todos, porque cuando hay un incumplimiento legal existen los mecanismos para igualarnos a todos. Justicia para poderosos y para no poderosos, no. Y esto no tiene que ver con el tema de la amnistía, ¿eh? O sea, es simplemente con el tema de los hechos que se produjeron el pasado 1 de octubre. No los comparto, pero no porque sea antidemocrática. No los comparto porque contravinieron la ley, que es la misma que se me aplica a mí. El bulen puta.
Y faltaría la pregunta sobre su opinión respecto al candidato de Argentina, Milei. Pues creo que representa una esperanza para muchos en Argentina, lo cual no significa necesariamente que sea bueno para Argentina. A nivel ideológico, que es lo que puedo decir porque no le conozco personalmente, no puedo compartir alguno de sus postulados porque es un político de marcado carácter liberal y en mi caso defiendo una mayor protección social por parte del Estado hacia los ciudadanos. Ese es el punto de mayor divergencia que encuentro entre los posicionamientos públicos que ha hecho Milei y lo que yo defiendo. Bueno, pues hasta aquí el evento de hoy. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Gracias sobre todo a Macarena por estar hoy aquí en la Universidad Carlos III. Y bueno, ha sido un placer, gracias a los que me están viendo por streaming. Y bueno, ya lo siento que no haya podido atender a todas vuestras preguntas, pero ahora Macarena va a estar rodando por aquí, haciéndose algunas fotos, así que si queréis, libres sois de ello. Muchas gracias. No, hombre, que tiene una hija. No, tiene un hijo de cuando es blanco. Lo quería tener. Es así, ¿vale? Que es que los selfies quedan normalitos, ¿no? Y hacen más de una pipa que una hora. Vale, los 10 primeros minutos están fuera. Tienes que conseguir el coche. Yo prefiero un bocadillo de tortilla. Bueno, el segundo. No, puede ser será nivel. Ah, bueno, lo digo, ahora te calmo un poco. Ahí está, bueno. ¿De qué? ¿De las pastas también? Por la mañana te las tengo. Vale. Y hacemos por ahí. Está saliendo por la mesa. Yo me estoy pegando, yo mírame. Podéis quedar uno haciendo fotos así. pasa, Hugo, tío? ¿No te había visto? Yo te he visto. ¿Qué me aprovechas siempre para...? Siempre que se ponga rascado, aquí estamos. Ya la siete partidos. Bien. Vale, vale. Coño, Palmi. O sea, yo sí sé. Yo no tengo una cosa para...
además como incluso... Mandarla por el grupo de familias sin contexto. Yo es que ya estoy coleccionando, como si fueran cromos, estoy coleccionando. Hola Vicky, ¿no somos amigas de él? ¡Qué bueno! Es un grande. Me pregunto si me escucho en WhatsApp. Hasta luego, chicos. Voy a ver, esperemos un poquito que voy a decir. ¿Me permitís ver la camiseta? Sí. Que no os quiero importunar, no, que es que estoy cegata perdida, no la veía. Yo digo siempre que tengo un corazón muy roto, me han criticado muchísimo por esa conciencia social. Que sois inspiradores, exactamente. Lo peor es cuando caemos en la apatía. Ya no hay nada que defender. Para mí sois inspiradores. Además, no íbamos a hacer nada. Para saber debatir tendremos que saber lo que dice la oposición. Gracias. Buen día. Eso no es una feminismo. ¿En serio? Estuvo en un partido político de... Y se puede. Y habría que hablar.